Y ahora vamos a seguir entonces con un caso de externalidad en la producción. Si vamos a suponer, este ejemplo lo tomo de Varian, vamos a suponer que hay dos empresas, una que produce acero y otra que es una piscifactoría, ¿sí? Produce peces. Y suponemos que la acería genera externalidad negativa en su proceso de producción, ¿sí? Es decir, produce cierta contaminación en el proceso de producción, contamina el agua, ¿sí? Que luego usa la piscifactoría para producir los peces, ¿no? Entonces, suponemos que esa externalidad, digamos, la vamos a modelizar de forma tal que los costos de la piscifactoría aumentan con la cantidad generada de externalidad por parte de la acería, y por otro lado, los costos de la acería, cuanto más externalidad se genera, más pequeños son, ¿sí? Al menos para determinado intervalo de producción. Entonces vamos a analizar primero qué sucede cuando estas dos empresas toman sus decisiones de producción para maximizar sus beneficios de forma descentralizada, ¿sí? Es decir, cada empresa por separado. Entonces el problema de la empresa que produce acero va a ser maximizar su bienestar, su beneficio, mejor dicho, su función de beneficio, bueno, el ingreso total menos el costo total. Fíjense que ella elige la cantidad de externalidad que genera, que es Q sub X, y la cantidad de acero que produce, que es Q sub A. Son sus variables de elección, y sus costos totales, fíjense que dependen de la cantidad que produce de acero, pero también de la cantidad de externalidad. Entonces, como dijimos, el costo de la acería ante aumento de la externalidad generada decrece, por lo menos para el intervalo de producción que nos interesa a nosotros, ¿sí? Es decir, que la derivada del costo total respecto a Q sub X es negativo. Entonces, si buscamos las condiciones de primer orden, ¿sí? Derivando esta función de beneficio con respecto a la cantidad de acero que se produce, Q sub A, y respecto a la cantidad de externalidad, que es Q sub X, las igualamos a cero, obtenemos estas dos ecuaciones. Donde esta primera, fíjense que es la conocida condición de primer orden, que habíamos visto varias veces ya, que el precio del producto del acero, precio de mercado, digamos, tiene que ser igual, o el ingreso marginal, ¿sí? De la última unidad vendida tiene que ser igual al costo marginal de esa última unidad producida, ¿sí? Y con respecto a la condición de primer orden, que hace referencia a la cantidad de externalidad generada, fíjense que el costo marginal para esta empresa de producir la externalidad es igual a cero, ¿sí? Y ahora cuando veamos el caso de las empresas fusionadas, vamos a entender un poquitito más qué implica que este costo marginal sea cero, ¿sí? Es decir, que podríamos pensarlo como que la empresa no tiene en cuenta el costo que impone a la otra empresa al generar la externalidad, ¿sí? El costo marginal de la última unidad producida que genera la externalidad para esa empresa es nulo, entonces. Y, perdón. Y el problema de la piscifactoría también es maximizar su función de beneficios, eligiendo la cantidad de peces que produce, donde su función de beneficio es igual al ingreso total menos el costo total. Y fíjense que en su función de costo total, el costo total depende, bueno, de la cantidad de peces, y también depende de la cantidad de externalidad que genera la empresa que produce acero, donde este costo total es mayor cuanto mayor sea la cantidad de externalidad que produzca el sector del acero, ¿sí? Entonces, si buscamos la condición de primer orden, derivando esta función de beneficios con respecto a la cantidad de peces que produce, y igualamos a cero, llegamos a esta condición, ¿sí? ¿Qué nos dice? Que el precio de los pescados de mercado o el ingreso marginal tiene que ser igual al costo marginal de la última unidad producida, ¿sí? Entonces, ¿dónde nosotros vemos la externalidad en este problema? Fíjense que lo vemos por un lado, en que el problema de maximización del beneficio de la piscifactoría, en la función de costos, notamos que esta empresa se va afectada por la cantidad de externalidad, pero no puede manejar esa cantidad de externalidad que genera la otra empresa, ¿sí? Y también lo vemos en el hecho de que en la condición de primer orden del problema de la serie, fíjense que el costo marginal de producir la externalidad no tiene en cuenta el costo social que las acciones de esta empresa implican para la otra, ¿sí? Porque igual el costo marginal es igual a cero.